Bueno, entramos a un tema complicado, complejo, porque tengo que medir mucho mis palabras para que no nos vayan a censurar el canal. Entonces leemos la predicción, hackeo internacional, predicción, continúa la pelea o lucha por la tercera guerra mundial virtual. Se sigue buscando más el control de Internet y las restricciones. En esta Europa y en el mundo entero cada vez van a querer restringir de una forma muy fuerte la libertad que tiene el Internet. Que lo pueda lograr es muy difícil, que es muy complejo el dominarlo a nivel mundial, pero sí van a seguir muchos controles y procesos que les permitan seguir filtrando la información. Eso fue el 15 de enero del 2020. 2020 siempre se va a recordar como el destape de esta tercera guerra mundial virtual. Sí, hay tercera guerra mundial virtual y se mide y se lucha y se pelea en Internet. Es así, de país contra país. De la inteligencia rusa contra la inteligencia americana, inteligencia china, coreana, bueno, europea, ahí todos están metidos. Y quieren ver cómo friegan el uno al otro, cómo se joden entre ellos, cómo intervienen en elecciones, cómo intervienen en decisiones, cómo información, la información es poder. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se descaró? Con algo muy sencillo que fueron las elecciones del año pasado en Estados Unidos y la presencia del expresidente de Estados Unidos. Cómo las Big Tech, que ahorita les quieren coger y poner bajo en lo que les da la gana, y los medios de comunicación que están alineados a los globalistas, porque eso sí es algo que se vio el año pasado, si usted investiga, se va a dar cuenta de que todos están alineados sistemáticamente a un punto, a un punto. Entonces, ¿qué maneja nuestra vida ahorita? Este aparatico. Ustedes ven, esta flechita que yo tengo, a ver si hago una recolección y me compro uno nuevo, a ver si hay donaciones de celulares. Ah, Monseñor Andrés. No, mentiras. Todo es un plan que está organizado precisamente para poder tener el control de las masas. El conocimiento, la información es poder. Y cómo nos van llevando ahora con las redes sociales, sobre todo los más jóvenes, pero no estamos exentos los mayores, los cuchitos como yo, de estar sumergidos o nos encandila, nos convence y se apodera de nuestra conciencia. Y tenemos que vivir muy en torno a eso, tanto así que se llegan extremos donde hay jóvenes que hacen locura el tener una aceptación en las redes, o recibir like, o recibir premios, o saludos, o interactuar con otros. Entonces, el ver que hay una política muy clara de bloqueo, que es como libre, que quieren los países como ponerles límite, porque se dieron cuenta que esto es algo más poderoso que el presidente de Estados Unidos, que hacen lo que les da la gana y así lo llamen al Congreso, al Senado, como los el CEO de Facebook, de Twitter, les vale madre y hacen lo que les da la gana. Así están los presidentes de los países de varios, están organizados para empezar a controlar. También tiene un doble fondo, porque también los países, los proyectos, porque son proyectos, no es cuestión, ahorita no se habla de liberales, con eso ya no existe, no se habla de país a país tampoco, se habla de proyectos globalistas. Y en esos proyectos la tecnología y las redes están incluidas. O sea, su plan piloto, su plan grande es a través de las redes manipular nuestra conciencia y nuestra mente. Por eso no hay que creernos todo lo que los medios analógicos o virtuales nos digan, o tradicionales. Tenemos que investigar y tenemos que ir más allá y ver qué es lo que está sucediendo. Esto hace de que cada vez más busquen tecnología de inteligencia artificial para saber qué nos gusta, cómo vivimos, con quién salimos, qué hacemos, que eso ya lo hacen. Usted no crea que es que eso no lo están haciendo, eso lo hacen, pero lo van a hacer mucho más específico. Podemos controlar gustos,
proyectos, indirectamente, directamente. Por eso cuando usted busca en una página, dice zapatos, entonces tales zapatos, los Converse, y entonces ya ustedes pues le empiezan a enviar ofertas y contenido de lo que usted está buscando. Pero hombre, Converse, me está volviendo loco. Y así es que trabaja la élite, las diferentes élites, porque no es solo una, que eso lo vamos a hablar mucho más adelante. Entonces, el descaro de las redes, o sea, el quitarse la careta y salir, nos está mostrando de cómo se están manifestando las cosas y a dónde nos quieren llevar y cómo nos están manejando. Ya depende de nosotros, si nos dejamos influenciar. Y entramos a una política, a una cultura de la cancelación, que es la cultura de la cancelación, de que si usted no está en el sistema, a usted lo botan, lo sacan, lo bloquean, lo hackean, le quitan, lo desaparecen, controla, suprimir de las redes, del sistema, y como todo se va a conectar, entonces hay unos bloqueos que hay en el mundo. China lo hace y Estados Unidos hay sectores donde lo hacen, donde si usted lo ven como posible peligro, por usar otra palabra que sería la mejor, ustedes ya entienden, teísta, lo bloquea usted, usted no puede viajar, usted no puede hacer un crédito, usted no puede entrar a ciertos lugares, o sea, se le vuelve la vida un infierno. Entonces, a eso vamos. Y ha seguido estos ataques cibernéticos entre países y entre proyectos globalistas. ¿Por qué? Porque los proyectos globalistas no son que somos hermanos, ayudémonos, vamos tras uno, no, sino quién gana y quién llega al poder para implementar esta. Que un día estos vamos a hablar más a profundidad de eso, pues si no se nos hace súper largo. Por acá hay unas preguntas, monseñor, una pregunta. Con respeto, Álvaro Uribe Vélez va a ser derrotado porque vea cómo nos tiene un país tan rico y vea no hay trabajo, hambre, no hay salud. Esto no viene solo de él, esto no es solo él, esto no es solo la derecha o la izquierda que en Colombia. Aquí hay gente, aquí hay grupos que hace mucho tiempo, muchos años atrás, vienen haciendo cosas. Que estos han llegado y bueno, unos hacen más, otros hacen menos, unos hacen cosas buenas, o hay otros que hacen cosas malas, hay otros que son revueltos, pero esto no es una sola persona, esto es un sistema que está completamente podrido. Y no solo acá, Estados Unidos, Europa, el mundo entero está podrido desde sus cimientos. Y lo peor es que no quieren cambiar esto. Y esto nos va a llevar a muchas cosas en el futuro. Hablar ahorita, eso lo voy a hablar más adelante. Entonces no solo es señalar culpables que lo sean, sino que hay mucha gente que está detrás, como sanguijuelas, nos chupan, nos absuelven la vida en muchos contextos. Entonces esto es algo interesante. Padre, esa noticia, Rocío González, padre, esa noticia de que iban a bombardear Cuba a Bogotá, puede ser solo para asustarnos, gracias, padre. Uy, esto es algo bien complejo. La verdad, yo le soy sincero, yo no creo que el ELN vaya a hacer un atentado en Bogotá, aunque yo el año pasado, donde hacían unos atentados, yo no sé si lo compartí o no, aquí en Bogotá, o lo dije en algún en vivo, no me acuerdo, disculpen, es que uno cuchito se le olvida todo, pero sí he visto que van a hacer varios atentados en Bogotá, pero decir que sea el ELN, no lo creo, pero puede ser, porque aquí hay milicianos y en muchas partes de Colombia y de muchos grupos, en todas partes hay, de paras, de guerrilla, de grupos emergentes, hay de todo. Es que usted no crea que es que porque estamos en la ciudad estamos exentos. Lo que pasa es que hacerlo acá, una planeación, una proyección muy, muy, muy grande para que sea algo contundente. Yo pido al Señor que llegue el momento en que todo esto haya paz y que no se vayan a dar esto. La verdad no creo esa noticia, pero puede ser, ojalá me equivoque.
Pero sí, el año pasado tuve varios sueños donde aquí en Bogotá hacían varias bombas, atentados, terrorismo. Eso vamos a hablar más adelante también. No quise comentarles eso, o no sé si lo comenté en un audio o en un en vivo, pero sí, la verdad es que sí los tuve, pero prefiero a veces no comentar cosas o no darle mucha importancia para que no nos psicosiemos, porque es que los que somos cuchitos, y vivimos en la época de los 90, los bombardeos y todo lo que se veía acá y en Medellín es tenebroso. Y Dios quiera que no volvamos a esa época, Dios santo, porque sería terrible. Oremos y pidámosle mucho al Señor para que eso se cancele. Entonces, aquí está la evidencia. Sofisticado hackeo de una agencia estatal. Australia denuncia un ataque cibernético contra su gobierno. Eso es el 16 de junio del 2020, BBC. Revela nuevo gran caso de espionaje alrededor del mundo. Y ahí ven al que está hackeando. Caracol.com, 11 de junio del 2020. Hackean hackers rusos, chinos e iraníes. Y los iraníes no se quedan atrás. Y los hindúes, para que sepan ustedes. Apuntan a las elecciones del 2020, dice Microsoft. Este tema de las elecciones en Rumble, para que hablemos de ese tema, Rumble, sí creo que es así. Bueno, vamos a hablar de ese tema específico. Entonces ahí dice sobre el hackeo ruso, chino e iraníes. Los iraníes están bien duros en ese tema. Eso es CNN en español, 11 de septiembre del 2020. Estos son los 6 países que tienen más restricciones al acceso a Internet. China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Vietnam. Chinos se saben cómo es la cuestión. Es GNES Español 2020. Los cortes de Internet de los gobiernos le costaron a la economía mundial 8 millones de dólares en el 2019. En 2020 podría ser aún peor. Esta es una noticia del 17 de enero del 2020. Sobre las fallas y redes, sobre las fallas en las redes de WhatsApp, YouTube y Facebook. Y este año pasado fue así. A ver, voy a terminar para que no se me duerman y puedan terminar de ver a mi Pompirris perro, el perro Pedro el Escamoso, para que no se me vayan a dormir sin saber qué va a pasar con él. A ver, ¿qué me dicen más? Oscar Julián Salguero Tobar, Monseñor. ¿Es posible que la Tercera Guerra Mundial se desarrolle pronto? Es posible, sí. Ya no. Tendrá que pasar un tiempo, pero sí lo veo muy posible. Cada día lo veo más cerquita, pero eso lo vamos a hablar más adelante, que viene una noticia de eso más adelante. Nuevo escándalo en torno al malware israelí Pegasus. El sistema fue diseñado para uso gubernamental con el objetivo de vigilar a los delincuentes. Pero en el 2019 se revelaron abusos en algunos países donde fue utilizado contra políticos y activistas. Ahora un grupo de medios publica una nueva lista de periodistas, defensores de derechos humanos y también personajes famosos que fueron víctimas de espionaje con el uso de Pegasus. Sin embargo, la propia investigación no está exenta de polémica y vamos a indagar los detalles sobre este asunto con nuestra corresponsal Marisabel Ceballos. ¿Qué tal, Marisabel? Fernando. Muy bien. Y claro, el día domingo varios medios de comunicación mundiales amanecieron con esta noticia que viene de filtraciones, todavía sin claridad en la fuente, pero ha llegado precisamente que más de 50,000 números telefónicos de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, también abogados de más de 50 países han sido espiados. Al menos 180 periodistas destacan en estas revelaciones. Lo que ha publicado el Washington Post es que si bien los números telefónicos principales eran de Medio Oriente, incluido Qatar y Emiratos Árabes Unidos, la cifra más alta estaba en México. Mira tú, wow. 15,000 teléfonos
interceptados, robados sus datos, y aquí se encuentran varios periodistas, 25 periodistas mexicanos. Carmen Aristegui, conocida, y el reportero Cecilio Pineda, asesinado en el 2017. Y hablando de periodistas asesinados, no nos podemos olvidar de Jamal Khashoggi, que... Claro. Columnista del Post, en el 2018, octubre 2, fue asesinado brutalmente a las afueras de la Embajada de Turquía, y se reveló entonces que esta empresa NSO israelí estaba involucrada en el espionaje de varios amigos, familiares, incluida la esposa del periodista árabe. Bien, por esto y más, muchísimas fuentes han apuntado hasta esta empresa, pero ellos han negado en todo momento su involucramiento en el escándalo. Acá tenemos, por ejemplo, que The Guardian y también un medio británico, la BBC, dicen, digamos, o posicionan este imaginario. Es un software de espionaje vendido a los regímenes autoritarios. Mira tú, que aquí lo incluyen a México o a la India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Hungría, Ruanda, Marruecos, Azerbaiyán, Bahrein, Kazajistán. Pero se olvidan de algunos otros, y sin embargo se posiciona a estos con una etiqueta que por lo menos llama la atención de estos medios de comunicación. Bueno, y cuéntanos, ¿quiénes son los que utilizan estos programas? Bueno, se ha dicho, ¿no?, que en teoría serían los gobiernos, sus ministerios de defensa, sus aparatos de inteligencia y de seguridad. No se ha hecho mayor digamos, involucramiento de esferas muy altas, pero sin embargo hay un detalle que la Fox ha revelado, se le olvidó al Washington Post, y es lo siguiente. Los círculos cercanos demócratas tienen que ver también con este escándalo. Y aquí se habla de Kenneth Vogel, periodista del New York Times, que habría revelado que una asesora del presidente Joe Biden y su firma habrían contratado los servicios de Pegasus y de NSO en el 2019. Saludamos ya a David Pastor, experto en ciberseguridad. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Pastor, se trataría de un ataque ransomware. ¿Qué es esto? Bueno, un ataque ransomware se trata fundamentalmente de introducir un software malicioso en un determinado número de equipos, cifrar los datos que estos equipos tienen localmente y pedir un rescate a cambio de una clave que me va a permitir descifrar y volver a utilizar la información que ha sido previamente cifrada. El intercambio monetario suele ser criptomonedas porque es mucho más difícil de rastrear, y suele ser bueno, pues una motivación meramente económica la que conlleva el ejecutar este tipo de ataques. Es decir, que los intereses que suele haber detrás de este tipo de acciones son más económicos que políticos. Suele ser así. Las tres principales motivaciones que suele haber en cualquier tipo de ciberincidente, no solo de tipo ransomware, suelen ser políticos, de espionaje y económicos. En el caso en el que está afectando a Estados Unidos concretamente, inicialmente parece ser económico, pero es muy difícil aventurarse porque a veces algunos ataques enmascaran a otros, y este ataque de ransomware puede haber conllevado cierta exfiltración de datos previa que luego se puede utilizar de otra forma, ¿no?, como a nivel de ciberespionaje, por ejemplo. En el caso de DarkSide, de este grupo de piratas informáticos, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, este grupo apareció más o menos en agosto de 2020, o al menos es cuando nosotros sabemos de su existencia. Entonces es un grupo bastante nuevo. Sí es verdad que actúan como una empresa, como una organización. De hecho, en su site web se puede leer que incluso tienen un código ético hablando de que no van a atacar a determinados organismos, como puede ser gobiernos, escuelas, hospitales, etcétera. Entonces parece ser que es una empresa que su principal fin es ganar dinero como cualquier otra empresa legítima, lo que pasa que evidentemente en su caso es ilegal, ¿no?, y está prohibido lo que están haciendo. Claro, estas empresas ilegales, ¿cómo funcionan? ¿Por qué es tan difícil cerrarlas? Bueno, suelen ser personas muy cualificadas a nivel técnico, que ya tienen un historial amplio dentro de la materia de la seguridad o de la ciberseguridad, y tened en cuenta que al final ellos se mueven sin leyes. Entonces
tienen acceso a los mismos recursos tecnológicos que una gran corporación, tienen personas muy cualificadas, no tiene por qué ser un gran número de personas, al final suelen ser un pequeño número de personas las que están detrás de este tipo de grupos y eso les permite tener mucha agilidad, ¿vale? Siempre decimos que van un paso por delante porque, bueno, en el lado de los buenos en el que todos o la mayoría nos encontramos, siempre tenemos ciertos procesos y ciertas normas que cumplir y en el caso de los ciberdelincuentes, pues no es así.